La pasión puede florecer en los lugares más inesperados, desafiando todas las convenciones. Laura, una mujer mexicana aparentemente común, se ve atrapada en un torbellino de emociones cuando su nuevo y apuesto jefe llega para sacudir su mundo. ¿Podrá resistir la tentación prohibida o se dejará arrastrar por un romance clandestino que amenaza con destruir su vida tal como la conoce? Una decisión definitiva aguarda en el horizonte. ¿Seguirá a su corazón sin importar las consecuencias? Ayuda a nuestro canal a alcanzar la meta de 1000 suscriptores. Eso nos motiva cada vez más a traerles las mejores historias. Inscríbete. En las bulliciosas calles de la Ciudad de México, Laura Guzmán vivía una vida aparentemente normal. A sus 32 años, trabajaba como ejecutiva en una prestigiosa empresa corporativa, desempeñando su labor con diligencia y eficiencia. Aunque tenía éxito en su carrera, su matrimonio con Roberto, un hombre varios años mayor que ella, se había tornado monótono y carente de pasión. Laura era una mujer cautivadora, de cabello oscuro y brillantes ojos cafés que reflejaban una chispa interior. Su cuerpo esbelto y curvilíneo atraía las miradas a su paso, pero ella rara vez se daba cuenta. Aunque inteligente, ambiciosa y dedicada a su trabajo, se sentía cada vez más insatisfecha con su vida conyugal. Roberto, sumido en su rutina laboral y negocios, rara vez le prestaba verdadera atención o la hacía sentir deseada. Fue en esas circunstancias cuando Javier Ramírez llegó a la empresa, contratado directamente desde España para asumir un puesto directivo clave. Alto, de porte atlético y rasgos varoniles, cincelados, el nuevo jefe cautivó a Laura desde el primer instante en que sus miradas se cruzaron en la oficina durante una reunión corporativa. Laura no pudo evitar quedar hipnotizada por los ojos verdes de Javier y su confiada presencia. Había algo en él que despertaba un anhelo profundo en su interior, una llama que creía extinguida hace mucho tiempo. Se reprendió mentalmente por permitir que su mente divagara de esa manera, pero no podía negar la súbita atracción que la invadió. En las semanas siguientes, Laura luchó por mantener su profesionalismo y no dejar que sus ojos vagaran hacia Javier durante las reuniones. Sin embargo, él parecía ejercer un magnetismo especial sobre ella. Cada vez que cruzaban caminos en el pasillo o se encontraban cerca de la máquina de café, Laura sentía como su corazón se aceleraba y un rubor coloreaba sus mejillas. Aunque intentaba convencerse de que eran meras fantasías tontas, Laura no podía dejar de preguntarse si Javier también sentiría esa misteriosa conexión. ¿O solo eran ideas suyas, producto de su insatisfacción matrimonial? Sacudió la cabeza, decidida a enterrar esos pensamientos peligrosos en lo más profundo de su mente. No podía permitirse sembrar la semilla de la duda en su aparentemente perfecta vida. Javier resultó ser un líder apasionado y visionario, capaz de inspirar a su equipo con sus ideas audaces. Laura se encontró admirando su mente brillante y su determinación. Pasaban horas debatiendo conceptos, intercambiando ideas y afinando cada detalle hasta la perfección. En esos momentos, el mundo exterior parecía desvanecerse. Solo existían ellos dos, sumidos en esa conexión casi telepática que surgía cuando trabajaban juntos. Laura olvidaba momentáneamente sus preocupaciones y simplemente se dejaba arrastrar por la energía y el carisma de Javier. A veces, cuando se quedaban solos hasta tarde, la tensión en el aire se volvía casi sofocante. Laura notaba la forma en que los ojos de Javier se oscurecían ligeramente cuando la miraba, o cómo su voz adquiría un matiz más ronco cuando se inclinaba cerca de ella para señalar algo en los documentos. En esos momentos, Laura sentía que su cuerpo cobraba vida propia, traicionándola con un rubor en sus mejillas o un repentino nudo en la garganta. Se maldecía internamente por su debilidad, pero no podía evitar anhelar prolongar esas noches interminables a solas con Javier. Los días transcurrieron y Laura se vio cada vez más involucrada en proyectos que requerían su estrecha colaboración con Javier. A medida que trabajaban hombro con hombro, la tensión entre ellos se volvía casi palpable. Laura no podía evitar notar los detalles cautivadores de Javier. Su perfume masculino con notas de madera y especias,
la manera en que sus músculos se marcaban debajo de la camisa cuando se quitaba el saco, la forma en que sus labios se curvaban en una sonrisa tentadora cuando bromeaba con ella. Por su parte, Javier parecía cada vez más cómodo en su presencia, permitiéndose momentos de cercanía casual que enviaban escalofríos por la espina dorsal de Laura. Una mano en su hombro al revisar un documento, un roce accidental al pasar junto a ella. Laura se preguntaba si eran simples casualidades o si él también sentía esa atracción magnética. En una ocasión, mientras revisaban unos informes en la oficina de Javier hasta tarde. Laura se inclinó sobre su escritorio y su cascada de cabello oscuro rozó suavemente el antebrazo de su jefe. Javier contuvo la respiración por un instante, como si estuviera bebiendo su aroma, antes de recomponerse y continuar con su explicación. Laura se maldijo internamente por leer demasiado en esas pequeñas interacciones. Sabía que estaba jugando con fuego, permitiendo que su mente vagara por senderos peligrosos, pero no podía evitarlo. Javier representaba todo lo que anhelaba en secreto: pasión, deseo, una conexión que parecía faltarle en su matrimonio. Enterró esos pensamientos en lo más profundo, decidida a mantener su profesionalismo. Pero en el fondo de su corazón, una pequeña llama se negaba a extinguirse, alimentada por cada mirada cómplice, cada roce fortuito que compartía con su apuesto jefe español. Con una importante campaña corporativa en puerta, Laura y Javier se vieron asignados para encabezar el equipo de trabajo. Esto significaba pasar largas horas juntos, estudiando estrategias, analizando datos y perfilando cada detalle del ambicioso proyecto. Las primeras noches en la oficina fueron tensas, con Laura esforzándose por mantener su mente enfocada en la tarea y no dejarse distraer por la presencia imponente de Javier. Sin embargo, a medida que los días se convirtieron en semanas, una cómoda camaradería comenzó a desarrollarse entre ellos. Javier resultó ser un líder apasionado y visionario, capaz de inspirar a su equipo con sus ideas audaces. Laura se encontró admirando su mente brillante y su determinación. Pasaban horas debatiendo conceptos, intercambiando ideas y afinando cada detalle hasta la perfección. En esos momentos, el mundo exterior parecía desvanecerse. Solo existían ellos dos, sumidos en esa conexión casi telepática que surgía cuando trabajaban juntos. Laura olvidaba momentáneamente sus preocupaciones y simplemente se dejaba arrastrar por la energía y el carisma de Javier. A veces, cuando se quedaban solos hasta tarde, la tensión en el aire se volvía casi sofocante. Laura notaba la forma en que los ojos de Javier se oscurecían ligeramente cuando la miraba, o cómo su voz adquiría un matiz más ronco cuando se inclinaba cerca de ella para señalar algo en los documentos. En esos momentos, Laura sentía que su cuerpo cobraba vida propia, traicionándola con un rubor en sus mejillas o un repentino nudo en la garganta. Se maldecía internamente por su debilidad, pero no podía evitar anhelar prolongar esas noches interminables a solas con Javier. A medida que las semanas pasaban, la tensión sexual entre Laura y Javier se volvía cada vez más intensa, casi tangible en el aire cargado de la oficina. Laura luchaba constantemente contra los crecientes deseos que amenazaban con consumirla. Por un lado, se sentía culpable y abrumada por las emociones prohibidas que Javier despertaba en ella. Amaba a su esposo Roberto, al menos en teoría, y no quería traicionar los votos matrimoniales. Pero por otro lado, la atracción que sentía por su apuesto jefe era como un imán irrefrenable. En casa, cuando Roberto dormía plácidamente a su lado, Laura se encontraba dando vueltas, incapaz de conciliar el sueño. Su mente la torturaba con imágenes de Javier, su sonrisa cautivadora, sus manos fuertes, la forma en que sus músculos se marcaban debajo de la camisa. Se reprendía a sí misma por tener esos pensamientos pecaminosos, pero no podía evitarlo. En el trabajo, las cosas no eran mejores. Laura se descubría a sí misma buscando cualquier excusa para estar cerca de Javier, embriagándose con su aroma almizclado y la calidez que irradiaba su cuerpo. Anhelaba cada roce accidental, cada mirada cómplice que compartían cuando nadie más los veía. Javier, por su parte, parecía disfrutar sutilmente de la tensión entre ellos.
A veces, Laura lo sorprendía observándola con una intensidad abrasadora, como si quisiera desnudarla con la mirada. Otras veces, él encontraba excusas para tocarla casualmente. Una mano en su espalda baja al guiarla hacia la sala de juntas, un roce de sus dedos al tomar un bolígrafo de su mano. Laura se sentía al borde de la locura, atrapada entre el deseo y la culpa. ¿Cómo podía traicionar a su esposo de esa manera, aunque fuera solo en pensamiento? Pero al mismo tiempo, ¿cómo podía ignorar la corriente eléctrica que la atravesaba cada vez que Javier estaba cerca? A medida que transcurrían las semanas, Javier parecía cada vez más audaz en sus intentos por tentar a Laura. Sus señales de interés, aunque sutiles, eran innegables. Todo comenzó con miradas prolongadas cuando creía que nadie los observaba. Laura a menudo se encontraba atrapada en esos pozos verde esmeralda, incapaz de apartar la vista. Javier la observaba con una intensidad abrasadora que hacía que su cuerpo ardiera. Luego vinieron los roces casuales, que ya no parecían tan casuales. Cuando pasaba junto a ella en un pasillo estrecho, sus brazos se rozaban provocativamente. Si se inclinaba sobre su escritorio para revisar algo, su pecho quedaba peligrosamente cerca del rostro de Laura, permitiéndole embriagarse con su aroma almizclado. En las reuniones, Javier encontraba excusas para sentarse junto a ella, sus rodillas casi tocándose debajo de la mesa. Laura se esforzaba por mantener su mente enfocada, pero la proximidad de su cuerpo era como un imán irresistible. Fuera del trabajo, comenzó a enviarle mensajes ocasionales con pretextos laborales, pero sus palabras tenían un tono más personal, casi coqueto. Laura se encontraba revisando esos mensajes una y otra vez, buscando dobles sentidos ocultos. La gota que casi rebalsó el vaso fue cuando Javier la invitó a cenar para revisar unos documentos. Laura declinó educadamente, temiendo lo que pudiera suceder si se encontraban a solas en un ambiente más íntimo. Pero la mirada de decepción en los ojos de Javier fue casi su perdición. Laura se sentía atrapada en un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, anhelaba desesperadamente sucumbir a la tentación que Javier representaba, pero por otro, temía las consecuencias de traicionar a su esposo y el dolor que eso causaría. Estaba jugando con fuego y lo sabía, pero la llama dentro de ella ardía cada vez con más fuerza, amenazando con consumirla por completo. Fue una noche como tantas otras, de arduo trabajo en la oficina. Laura y Javier se habían quedado revisando los últimos detalles de la campaña publicitaria hasta bien entrada la madrugada. El cansancio comenzaba a hacer mella en ellos, por lo que Javier sugirió pedir algo de vino para relajarse un poco. Laura aceptó, tal vez dejándose llevar demasiado por el ambiente íntimo que se había creado entre ellos. A medida que las copas se fueron vaciando, las barreras comenzaron a diluirse, las risas fluían más libremente y las bromas tomaban un tono más atrevido. En un momento dado, Javier soltó un comentario jocoso que hizo que Laura escupiera el sorbo de vino que estaba bebiendo, riendo a carcajadas. Javier la observó con ojos brillantes, divertido por su reacción. Lentamente, como si no pudiera evitarlo, su mirada se posó en los labios húmedos de Laura, donde una gota de vino carmesí resbalaba tentadoramente por la comisura. Un repentino silencio cargado cayó sobre ellos, el aire prácticamente crujiendo con la tensión acumulada durante semanas. Laura contuvo el aliento cuando Javier se inclinó hacia ella, sus rostros a meros centímetros de distancia. Por un momento interminable, sus miradas se encontraron y fundieron, transmitiéndose todo el anhelo y la pasión reprimida. Laura podía sentir el calor del cuerpo de Javier, su aroma embriagador envolviéndola. Casi sin pensar, comenzó a inclinarse hacia él, cediendo a la atracción magnética que la arrastraba. Sus labios se encontraban a un suspiro de distancia cuando la puerta de la oficina se abrió de golpe. El hechizo se rompió abruptamente cuando uno de los empleados de la limpieza entró, mirándolos con sorpresa. Laura y Javier se separaron como si una corriente eléctrica los hubiera sacudido, sus mejillas ardiendo de vergüenza y frustración. El ambiente se volvió tenso e incómodo mientras recogían apresuradamente sus cosas.
apenas intercambiaron una mirada antes de salir en direcciones opuestas, dejando en el aire todas las palabras y deseos no expresados. Después de aquel incidente, la tensión entre Laura y Javier se volvió prácticamente insoportable. Cada vez que sus caminos se cruzaban, el aire parecía cargarse de electricidad, sus cuerpos gravitando el uno hacia el otro como imanes. Laura no podía sacarse de la mente el recuerdo de lo cerca que habían estado de cruzar la línea fatídica. Revivía una y otra vez ese momento en la oficina, torturándose con la idea de cómo habrían sido los labios de Javier sobre los suyos. Por su parte, Javier parecía más resuelto que nunca a tentar a Laura. Sus miradas se volvieron aún más ardientes, casi desvergonzadas. En más de una ocasión, Laura lo sorprendió observándola de arriba abajo, con hambre apenas disimulada. La situación se volvió insostenible durante una reunión ejecutiva. Sentados uno al lado del otro, Laura podía sentir el calor corporal de Javier como una hoguera abrasadora. En un momento dado, su mano se posó casualmente sobre el muslo de ella, enviando una descarga eléctrica a través de su cuerpo. Laura contuvo la respiración, su mente nublada por el deseo reprimido. Estuvo a punto de ceder y entrelazar sus dedos con los de él cuando la voz del presidente ejecutivo la sacó bruscamente de su trance. Avergonzada, apartó la mano de Javier de un manotazo disimulado, su corazón martilleando en su pecho. ¿Qué diablos estaba haciendo? ¿Cómo podía siquiera considerar engañar a su esposo de esa manera? Sin embargo, cada vez que miraba a Javier, la resolución amenazaba con desmoronarse. Él la observaba con una mezcla de desafío y anhelo, como retándola a dar el siguiente paso. Laura sabía que estaba caminando por la cuerda floja, equilibrándose peligrosamente al borde del abismo. La tensión acumulada entre ellos era como una cuerda a punto de romperse, y cuando finalmente cediera, no habría vuelta atrás. A pesar de todos sus esfuerzos por enterrar esos pensamientos prohibidos, Laura no podía dejar de pensar en Javier. Su imagen acechaba su mente a cada momento, una tentación constante que amenazaba con consumirla. En casa, al lado de Roberto, Laura se sentía como una impostora. Su esposo dormía plácidamente ajeno al torbellino de emociones que la atormentaba. ¿Cómo podía mirar a los hoyos del hombre que una vez juró amar si continuaba albergando esos deseos pecaminosos? Pero cuando cerraba los ojos, era el rostro de Javier el que aparecía en su mente. Imaginaba sus manos fuertes recorriendo su piel, su aliento cálido en su cuello, sus labios poseyéndola con una pasión abrasadora. Se despertaba sobresaltada, su cuerpo ardiendo de deseo insatisfecho. En el trabajo, la situación no era mejor. Cada vez que Javier pasaba cerca, Laura sentía una corriente eléctrica sacudirla. Anhelaba su toque, su cercanía, como si fuera una adicción de la que no podía escapar. En más de una ocasión, tuvo que disculparse a los baños para recuperar la compostura, su mente nublada por visiones tentadoras. Laura se reprendía constantemente por su debilidad, por permitir que esos deseos prohibidos controlasen su vida. Amaba a Roberto, ¿no era así? Entonces, ¿por qué la sola presencia de Javier amenazaba con destruir todo lo que había construido? Intentó desesperadamente enfocarse en su trabajo, en sus responsabilidades, en cualquier cosa que la distrajera de esa atracción insana. Pero era inútil. Javier se había convertido en una obsesión, una droga de la cual no podía alejarse por más que lo intentara. Y en el fondo, una parte oscura de Laura se preguntaba si tal vez había llegado el momento de rendirse a la tentación, de dejar de luchar contra ese anhelo abrasador y simplemente entregarse al deseo que amenazaba con consumirla. La tensión acumulada entre Laura y Javier había alcanzado un punto de ebullición. Era como si una cuerda a punto de romperse los mantuviera unidos en una danza peligrosa de deseo y resistencia. En casa, las cosas con Roberto se habían vuelto insoportables. Las discusiones eran cada vez más frecuentes y las miradas cargadas de reproches. Laura se sentía vacía, como si algo esencial le faltara en esa relación que una vez creyó sería para toda la vida.
Una noche, después de una amarga pelea sobre sus constantes ausencias por el trabajo, Laura salió de casa hecha una furia. Lágrimas de frustración nublaban su vista mientras conducía sin rumbo por las calles de la Ciudad de México. De alguna manera, sus pasos la llevaron frente a las puertas de la oficina. El edificio estaba prácticamente desierto a esas horas, excepto por un conocido automóvil en el estacionamiento. Antes de poder detenerse, Laura ingresó con pasos temblorosos. Javier la estaba esperando, como si de alguna manera hubiera presentido que acudiría a él en su momento de vulnerabilidad. Sin decir una palabra, la atrajo hacia sus brazos, fundiendo sus labios con los de ella en un beso hambriento, apasionado, largamente postergado. Laura se aferró a él con desesperación, como si Javier fuera un salvavidas en medio de la tormenta que amenazaba con ahogarla. Toda resistencia, toda duda quedó barrida en una oleada de deseo crudo y abrumador. Lo que sucedió después fue un torbellino de caricias urgentes, prendas deshechas y gemidos ahogados. Laura se entregó por completo, perdida en un frenesí de pasión que había estado reprimiendo durante demasiado tiempo. Cuando finalmente alcanzó la cima del placer en brazos de Javier, un sollozo escapó de sus labios. No supo si era de liberación, de culpa o una mezcla de ambas. Pero en ese momento, nada más importaba que la urgencia que habían satisfecho. Al mirar a Javier a los ojos mientras yacían entrelazados, Laura supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Había cruzado un punto sin retorno y ahora debía enfrentar las consecuencias, por más dolorosas que fueran. Después de aquella noche de pasión desatada, Laura y Javier se convirtieron en amantes clandestinos, consumidos por un deseo que amenazaba con devorarlos. Sin embargo, debían mantener su affair en absoluto secreto de sus colegas y, lo que era aún más difícil, de Roberto. Cada mirada, cada rose casual, estaba ahora cargado de un nuevo significado. Laura se estremecía cuando Javier la observaba durante las reuniones, sus ojos oscurecidos por el deseo apenas contenido. Él encontraba excusas para llevarla a un rincón privado y devorar sus labios con besos abrasadores. Mantener las apariencias se volvió un reto constante. Laura tenía que regresar a casa con Roberto, fingiendo normalidad, cuando su mente y cuerpo aún ardían por el toque de su amante. Se maldecía por ser tan débil, pero al mismo tiempo no podía renunciar a la pasión que Javier había despertado en ella. En la oficina, el peligro de ser descubiertos solo avivaba la llama del deseo prohibido. Robaban momentos a solas en los baños, las salas de archivo o incluso en los estrechos armarios de suministros. Sus cuerpos se fundían en un frenesí de besos hambrientos y caricias desesperadas, antes de separarse abruptamente cuando los pasos se acercaban. Laura vivía con el corazón en la garganta, temiendo que en cualquier momento alguien notara las miradas cargadas que intercambiaba con Javier, o la forma en que su ropa lucía ligeramente desaliñada después de uno de sus encuentros furtivos. Pero a pesar del miedo, del riesgo y la culpa que la carcomía, Laura no podía renunciar a su amante español. Javier se había convertido en su adicción, una droga de la que no podía alejarse por más que lo intentara. Cada vez que cedían a la tentación, juraba que sería la última. Pero luego bastaba una mirada, un leve toque para que su resolución se desmoronara. Laura estaba atrapada en un torbellino de pasión, deseo y remordimiento, sin saber qué camino tomar. Podría continuar viviendo esa doble vida indefinidamente. O tarde o temprano, todo explotaría en su cara, destruyendo todo lo que una vez valoró. A medida que su affair clandestino con Javier se intensificaba, Laura se vio envuelta en un torbellino de emociones contradictorias que amenazaban con desgarrarla. La culpa, la pasión y la adrenalina se mezclaban en un cóctel tóxico que la consumía día y noche. La culpa era su compañera constante, un peso aplastante que cargaba sobre sus hombros. Cada vez que regresaba a casa después de entregarse a los abrazos de Javier, se sentía como una impostora al mirar a los ojos a Roberto. Su esposo no merecía esa traición, ese engaño que amenazaba con destruir su matrimonio. Pero luego bastaba un simple mensaje de Javier para que esas preocupaciones se desvanecieran, reemplazadas por una
oleada de anhelo abrasador. Su cuerpo ardía con solo pensar en sus caricias, en sus besos hambrientos que ladeaban sin aliento. La pasión desatada entre ellos era como una droga adictiva de la que no podía escapar. Y junto a la pasión estaba la emoción sofocante de lo prohibido. Laura sentía una descarga de adrenalina cada vez que se encontraba a solas con Javier, el peligro de ser descubiertos haciendo que su corazón latiera desbocado. Robaban momentos furtivos en rincones oscuros, devorándose con un hambre voraz, antes de separarse abruptamente cuando alguien se acercaba. En esos instantes, todo era un torbellino de sensaciones abrumadoras. Los jadeos contenidos, el roce ardiente de su piel, el miedo delicioso de ser atrapados. Laura se sentía viva, intoxicada por esa mezcla letal de deseo y riesgo. Pero luego, inevitablemente, llegaba el crudo contraste de volver a su vida ordinaria. Las miradas de duda de Roberto, sus preguntas sobre sus continuos retrasos y su distanciamiento emocional. Laura se odiaba a sí misma por mentirle, por traicionar los votos que un día hizo con tanto amor. Estaba atrapada en un ciclo sin fin, un vaivén constante entre el paraíso ardiente que encontraba en los brazos de Javier y el infierno de remordimientos que la consumía después. ¿Hasta cuándo podría soportar esa tortura emocional? ¿Cuándo explotaría finalmente su mundo, obligándola a tomar una decisión que lo cambiaría todo? A medida que pasaban las semanas, el riesgo de que su affair clandestino con Javier fuera descubierto se volvía cada vez más alto. Laura vivía con el corazón en la garganta, aterrada ante la posibilidad de que su mundo se derrumbara si alguien descubría su traición. Todo llegó a un punto crítico durante un evento corporativo de alto perfil. Laura y Javier se las habían arreglado para robar unos momentos a solas en un armario de suministros, dejándose elevar por la pasión prohibida. Javier las había acorralado contra la pared, devorando sus labios con besos hambrientos mientras sus manos recorrían anhelantes la piel ardiente de Laura. Ella se aferraba a él con desesperación, ahogando sus gemidos contra su boca para no ser descubiertos. De repente, unos pasos resonaron fuera del armario, haciendo que sus corazones se detuvieran en seco. Contuvieron el aliento, sus cuerpos paralizados por el terror de ser atrapados infraganti. Una voz conocida llamó a Javier desde el otro lado de la puerta. Era uno de los ejecutivos más importantes de la compañía, preguntando por su paradero. Laura y Javier se miraron con pánico, alisando apresuradamente su ropa arrugada. Con un gesto calmado que ocultaba sus nervios, Javier respondió que saldría en un momento. Luego, en un susurro urgente, instruyó a Laura para que esperara unos minutos antes de salir, con el fin de no levantar sospechas. Los segundos se convirtieron en una eternidad, mientras Laura aguardaba en la penumbra del armario, su corazón martilleando con fuerza. Finalmente, reuniendo todo su valor, salió con paso firme, rogando por que nadie notara su aspecto ligeramente desaliñado y el rubor en sus mejillas. Por el resto del evento, Laura estuvo en un estado de tensión absoluta. Saltaba ante el menor sonido, temiendo que en cualquier momento alguien descubriera su secreto y su mundo se viniera abajo. Apenas intercambió miradas con Javier, demasiado nerviosa como para arriesgarse a levantar sospechas. Cuando finalmente regresó a casa con Roberto, se derrumbó en un mar de lágrimas, abrumada por la culpa y el miedo a las consecuencias si su affair salía a la luz. Había estado tan cerca del precipicio que se preguntó si realmente valía la pena continuar tentando al destino. Después del peligroso casi descubrimiento en el evento corporativo, Javier comenzó a presionar para poner fin a su affair prohibido con Laura. Por mucho que disfrutara de la pasión abrasadora entre ellos, el riesgo se estaba volviendo demasiado alto. Durante uno de sus breves encuentros furtivos en la oficina, tomó el rostro de Laura entre sus manos y la miró con una mezcla de anhelo y determinación. «No podemos seguir con esto, Laura», susurró con voz áspera. «Cada día que pasa es una tortura, temiendo que en cualquier momento todo salga a la luz. No quiero lastimarte ni que tu matrimonio se destruya por mi culpa». Laura lo observó con ojos anegados en lágrimas.
su corazón desgarrado. Una parte de ella sabía que Javier tenía razón, que su affair se había tornado demasiado peligroso. Pero otra parte, la parte egoísta y consumida por el deseo, se negaba a renunciar a él. «No puedo perderte, Javier», imploró con voz quebrada. «Eres lo único que me hace sentir realmente viva. Sin ti, solo me quedará una existencia vacía y sin sentido». Javier la atrajo hacia sus brazos, enterrando el rostro en su cabello, mientras luchaba por contener sus propias emociones desbordadas. Durante un momento interminable, permanecieron abrazados, su mundo reduciéndose a ese pequeño refugio, donde no existía nada más que ellos dos. Finalmente, con un suspiro tembloroso, Javier se apartó y secó las lágrimas de Laura con sus pulgares. «Esto se ha salido de control», murmuró con pesar. «No puedo seguir siendo el responsable de arrastrarte a este infierno conmigo. Tienes que recuperar tu vida, Laura, por tu propio bien». Ella lo miró con ojos implorantes, negándose a aceptar esas palabras que desgarraban su corazón. Pero en el fondo, sabía que Javier tenía razón. Su affair se había convertido en una adicción tóxica, y si no detenían esa espiral destructiva, terminaría por consumirlos a ambos. Aún así, cuando finalmente se separaron con un último y apasionado beso, Laura no pudo evitar preguntarse si realmente tendría la fuerza para renunciar a Javier y a la pasión abrasadora que la consumía, o terminaría cediendo una vez más a esa tentación prohibida. El momento de la verdad había llegado para Laura. Después de semanas atormentada por la culpa, el deseo y el miedo al descubrimiento, se encontraba en una encrucijada que cambiaría el curso de su vida para siempre. Por un lado, estaba la opción de confesar todo a Roberto, decirle la verdad sobre su affair con Javier, asumir las consecuencias y posiblemente perder su matrimonio. La sola idea la aterrorizaba, pero algo dentro de ella sabía que era lo correcto. Roberto merecía saber la verdad, por más dolorosa que fuera. Y luego estaba la tentadora posibilidad de huir con Javier, de escapar a un nuevo comienzo, lejos de todas las mentiras y el engaño. Abandonar su vida anterior y entregarse por completo a la pasión abrasadora que había descubierto en los brazos de su amante, español. Laura se sentía desgarrada, su corazón y su mente librando una batalla campal. Por un lado, amaba profundamente a Roberto, a pesar de los problemas en su matrimonio. Habían construido una vida juntos, llena de recuerdos y sueños compartidos. ¿Cómo podría simplemente borrarlo todo por un romance prohibido? Pero por otro lado, Javier representaba todo lo que había estado anhelando. Pasión, deseo, una conexión que iba más allá de lo físico. Con él se sentía viva, completa, como si hubiera encontrado una pieza faltante de su alma. ¿Podría realmente renunciar a eso y volver a su vida monótona anterior? Las horas se convirtieron en días mientras Laura luchaba consigo misma, incapaz de tomar una decisión definitiva. Finalmente, en un momento de absoluta claridad, supo lo que tenía que hacer. Con el corazón martilleando en su pecho, se presentó en la oficina de Javier. Él la miró con ojos interrogantes, pero Laura simplemente extendió la mano y entrelazó sus dedos con los de él. «Vámonos de aquí», susurró con voz temblorosa, pero decidida. «Lejos de todas las mentiras y el dolor. Contigo es donde pertenezco, Javier. Tú eres mi verdadero hogar». Los ojos de Javier se encendieron con una mezcla de alegría y temor, ante el camino incierto que se abría ante ellos. Pero no había dudas en su mirada mientras atraía a Laura hacia sus brazos y sellaba su decisión con un beso apasionado. Juntos abandonaron la oficina, dejando atrás su mundo anterior y adentrándose en una nueva vida llena de riesgos, pero también de la promesa de una felicidad auténtica. Laura había tomado su decisión, asumiendo todas las consecuencias que conllevaba. Ahora, solo el futuro diría si fue la elección correcta.